Hola mi gente, ¿qué tal? Les habla nuevamente Henry Caripa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama miedo al cambio. Pero realmente, eh, primero me gustaría definir en algunos ámbitos qué quiere decir ese cambio. Ese cambio, cuando a ti te dicen cambio, obviamente hay como una especie de choque en la mente de muchas personas, es rechazo. Cuando te dicen, mira, tú tienes que cambiar, hay cierto rechazo, hay una resistencia o va a existir posiblemente una resistencia a que si tú estás en una zona de confort o estás tranquilo y te van a decir vas a cambiar, ahí como especie de un choque. Obviamente el cambio existe o tiene repercusión en la mentalidad. O sea, vas a cambiar de mentalidad. Obviamente vas a cambiar ciertos hábitos o debes cambiar ciertos hábitos. De alguna manera ese cambio va a romper paradigmas, que es decir, de lo que estás haciendo hoy, obviamente si va a haber un cambio, no lo vas a hacer mañana. Entonces hay ese cierto choque, ese impacto. Lo otro que quiere decir cambio, ¿verdad? Es sencillamente que debería de existir un avance. Todo lo que te estoy hablando en relación al cambio es el cambio positivo, ¿ok? Cambio positivo. Entonces, al existir este cambio, tiene que haber un avance, debería de haber una innovación, debe existir una mejora. Y normalmente cuando se trabaja de cambio o se escucha, normalmente es a nivel de organizacional. Tú estás trabajando en una empresa y te dicen, mira, a partir de mañana van a haber cambios. Uy, o sea, te crea ese impacto allí. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar, miedo al cambio. ¿Cuándo va a existir este miedo al cambio? Por supuesto, como dije anteriormente, tú estás en una zona de confort, hay tranquilidad, de repente tú tienes un aparato, ocurrió en la industrialización, cuando tú estabas trabajando de manera mecánica y le dices a una persona mayor que tiene 20, 25 años en una empresa, mira, a partir de mañana va a haber una computadora. Eso fue un choque bastante fuerte y obviamente hubo esa resistencia que hablamos anteriormente, entonces salir esa zona de confort a la parte de la industrialización, porque entonces hay que romper, hablamos de romper paradigmas también, porque hay personas que dicen, bueno, no, yo tengo toda mi vida trabajando de manera mecánica y ahora eso de la computadora, eso no va conmigo. El loro viejo no aprende a hablar. O sea, entonces, hay ciertas creencias allí, entonces por supuesto existe entonces el cambio de la mentalidad. El otro miedo al cambio viene siendo el temor al fracaso. En el caso, normalmente, de que mira, si yo voy a cambiar y si yo hago esto, ¿cómo me va a ir? No, seguro que voy a fracasar. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla obligatoriamente. Está la otra parte también, que cuando existe el cambio, de alguna manera tiene que existir esta parte. O sea, que hay una inversión, y una inversión no nada más de dinero, hay una inversión de tiempo, ¿verdad? Entonces, en la parte que hemos hablado muchísimas veces, la parte de emprendimiento, existe esa parte de, bueno, yo voy a cambiar, pero para poder hacer ese cambio, bueno, yo voy a comprarme otra ropa, tengo que hacer esto, entonces hay una inversión, tengo que invertir en publicidad, tengo que invertir en esto, tengo que comprar la carpetica, tengo que hacer esto. Entonces, esos cambios ameritan una inversión, tanto de dinero como de tiempo, de dedicación. Obviamente, cuando existe este cambio hay una responsabilidad bastante mayor que la que teníamos anteriormente. Ya se acaba esa parte de ya no hay salario, o sea, ya se acabó el 30 y el último, o sea, ya sencillamente eso no va a existir más. Entonces tú tienes que trabajar, aunque lo más recomendable para la parte de emprendimiento es que tú te coloques un sueldo, te coloques una, una mesada, te incluyas un pago, porque no es que tú vendiste hoy, hay ciertos errores allí, ¿no? Que de repente pueden existir, que de repente hoy me fue buenísimo en las ventas y bueno, agarré todo el dinero y lo reinvertí, lo gasté todo eso. Y mañana, eso te hace que mañana no vendiste o no vas a vender nada. Y entonces, y llega el último y tienes que pagar los compromisos contractuales, ¿verdad? Si tienes oficina, si tienes personal, si tienes que pagar la luz, la renta de tu teléfono. Entonces, una serie de cuestiones allí que van a repercutir en esa inversión que estás haciendo, ¿no? Y siempre el miedo también que hay es que el cambio normalmente es algo nuevo, por supuesto. Todo cambio genera algo nuevo. Ahora, ¿qué debe cambiar un emprendedor?
Bueno, como dije anteriormente, ya no es un empleado, ahora eres tu propio jefe. Entonces eso quiere decir que tienes que cambiar este señor que está acá. Entonces sencillamente eso va a repercutir en que tienes que ser más proactivo, tienes que tener una autodisciplina. Eso quiere decir que tú vas a tener un horario, ya no vas a decir, no, bueno, yo voy a llegar tarde porque yo soy mi jefe. No, no, mire, ahora es que va a trabajar o debe de trabajar, porque tienes que pararte temprano, antes de que los demás estén levantados, ¿verdad? Leer las noticias positivas, de lo que te enriquezca para poder tener una toma de decisión asertiva. Normalmente la gente está durmiendo temprano y a ti te va a tocar dormir hasta tarde preparando el día siguiente, que viene a ser organizar tu agenda. Todos los días en la noche debes organizar lo que vas a hacer al día siguiente, lo que vas a hacer a la semana y de alguna manera proyectar todo eso que tú vas a hacer. Entonces, todo eso que estás haciendo de alguna manera va a repercutir en tu mentalidad, porque es un cambio, aquel salto que es de ser empleado a ser emprendedor. Y tienes que asumir esas responsabilidades y, por supuesto, buscar soluciones. Tú no puedes decirle a un cliente, mira, lo que pasa es que, oye, esta semana no tuve dinero para comprar esto y por eso no te lo voy a entregar. No, señor, usted es responsable de su negocio y, por supuesto, tienes que buscar soluciones. Lo otro que tienes que también hacer es enfocarte en las oportunidades que están latentes en la calle. Entonces tienes que enfocarte, tienes que optimizar todo tu trabajo, en cuanto, bueno, tienes una aplicación del teléfono, llevar tu agenda, hacer de la manera más automatizada si es posible. Hay muchos programas incluso que te llevan una especie de oficina virtual. Entonces tienes que estar pendiente de todas esas oportunidades y, por supuesto, ser muy, muy, muy creativo. Y, por supuesto, trabajar la parte de lo que es los recursos que tienes con las metas que tienes trazadas, ¿no? Eso va muy enlazado. Ahora bien, hablamos de siempre el miedo al cambio, del cambio al cambio, pero todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Esto lo dijo el novelista ruso Leo Tolstoy. Búsquenlo por allí, Leo Tolstoy. Entonces, siempre queremos que, bueno, que el mundo cambie, que cambie el país, que cambien las personas, que cambie todo el mundo, pero yo sigo siendo igual. Entonces, lo dijo incluso también Muhammad Gandhi. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. O sea, si tú no cambias, el mundo no va a cambiar, sencillamente. Entonces, esa es la invitación de todo este tema que estamos tocando hoy, es que sencillamente nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Si los demás tiran basura en la calle, pues no lo hagas tú. Entonces, sé tú el cambio y te aseguro, me pasó cuando estuve en Perú y acá en Ecuador, e incluso allá mismo en Venezuela, y pasa a nivel de Latinoamérica. De repente tú pasas un día y dices, buenas noches, buenas tardes. A lo mejor nadie te contesta. Y hay mucha gente que dice, no, yo no voy a seguir diciendo buenas nada porque nadie me contesta. Pero ocurre que en varias oportunidades he pasado y se me olvida, no veo a la gente, vengo concentrado, vengo distraído, leyendo el celular y la gente me dice, ay caramba, ahora no dice buenas noches. Ah, cónchale. O sea, tú vas creando el hábito. Incluso si tú cambias, los demás también van a cambiar. Bueno, entonces, para finalizar este tema, solamente te pido y te hago la invitación de que seamos agentes de cambio. Si tú cambias, el mundo va a cambiar. Hasta una nueva entrega. Chao, chao.